Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado de seguridad pública y vamos a hablar de materia de políticas de vivienda y financiamiento para la vivienda. Y es un gusto para mí recibir a Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. Buenos días, presidente. Qué gusto que nos acompañe. Carlos, qué gusto. Un saludo especial a todos los televidentes. Contentos de estar acá compartiendo estos minutos con ustedes. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros y hacer una lectura, un balance, si el tiempo nos lo permite, con mayor profundidad de las medidas en materia de política de vivienda, del Fondo Social para la Vivienda y también algunas decisiones que se han mencionado en los últimos días respecto a este tema. Y esto nos permite dar la introducción porque una de las decisiones que se ha tomado por el próximo gobierno es crear un Ministerio de Vivienda en donde se tendrá una fusión de Fonavipo con la sección o el Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas. Pero otro de los asuntos que mencionó Michel Sol, que será la persona que estará al frente de este Ministerio de Vivienda, acá en República lo ha mencionado, es el tema del Fondo Social para la Vivienda, que se tiene una idea, una apreciación o una noción de convertir el Fondo Social para la Vivienda en un banco. Escuchemos esas declaraciones. De hecho, lo hemos platicado, el Fondo Social viene siendo como es una financiera, es un banco pues prácticamente. Y el presidente electo ha tomado bien anunciarlo como un banco. Entonces más adelante, cuando él vea el momento preciso, lo va a anunciar como un banco y definitivamente está relacionado con las demás instituciones, con el tema de vivienda y dándole ese enfoque de banco, pues vamos a partir cómo funciona un banco. Bien, si le parece, presidente Chévez, empecemos un poco con esta declaración. Para efectos de que los ciudadanos lo puedan tener con precisión, ¿es el Fondo Social actualmente, por sus características y ha operado en la práctica como un banco, o hay que hacer las separaciones? Pareciera ser conceptuales, pero creo que son relevantes para efectos de qué tareas ha hecho el Fondo Social para la Vivienda como fondo, o si ha trabajado en la práctica como banco, según lo menciona Michel Sol, quien estará al frente del Ministerio de Vivienda. Bueno, podríamos decir que sí es una institución financiera especializada en el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda. Obviamente, al hablar de convertirlo en banco ya es aspectos importantes como la captación de recursos, diversificar los servicios financieros que tiene un banco, que difiere totalmente a la actividad que tiene hoy por hoy el Fondo Social para la Vivienda, porque desde la ley de la creación del Fondo Social fue una institución para proporcionar vivienda al sector obrero, al sector trabajador. Sí. Y con el transcurso del tiempo, bueno, recordamos al principio que usted tenía que estar casado para que le pudieran financiar una vivienda, y hoy no, hoy es abierto al público, y tal vez esa es una de las apreciaciones buenas que se tienen, porque sí no hay ninguna limitación para proporcionarle un crédito para vivienda pues al público en general, ¿verdad? Y por eso hemos creado diferentes programas con sus condiciones especiales, cuidando, Carlos, de que todos los créditos del Fondo Social sean canalizados a las familias de más bajos ingresos. Y eso implica que el 84.4% de la cartera total, que es alrededor de 1.215 millones de dólares, hayan sido créditos otorgados a las familias con ingresos abajo de 4 salarios mínimos. ¿Por qué decimos familias? Porque así como puede ser un deudor en forma individual, el Fondo Social le permite sumar 3 salarios de la familia para que puedan obtener un mejor crédito y de esa manera pues comprarse una vivienda en condiciones mejores. Le hacía la consulta por esto y creo que es relevante tener su apreciación por los años de experiencia al frente de esta institución, presidente Chévez, en el Fondo Social para la Vivienda me refiero. ¿Es factible hacer una transición de un fondo como tal hacia un banco? ¿Por qué lo consulto? Sí. Un tema por la filosofía misma, porque sí, como usted lo mencionaba, tener un fondo implica darle prioridad financiera a las personas con menores ingresos, convertirlo en banco implica operar bajo otras lógicas u otras reglas que el Fondo Social actualmente no lo tiene, a pesar de que es una institución financiera. Bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades, Carlos, de que tenemos todas las condiciones para que el Fondo Social se pueda convertir en banco. Obviamente, una de las variables importantes es la captación de recursos del público. El fondeo hoy por hoy del Fondo Social no tiene nada que ver de captación de recursos del público, sino que nuestro fondeo es totalmente diferente.
En primer lugar, el manejo del saldo de las cotizaciones de los trabajadores que todavía se manejan en el Fondo Social. 2, emisión de certificados de inversión. 3, financiamiento de largo plazo que recibimos de las instituciones financieras, ya sea nacionales o ya sea con perfil regional. La semana pasada, y valga el comercial, Carlos, estuvimos firmando ya el documento, el contrato con el BESIE, con una línea ampliada hasta $100 millones, que eso para nosotros representa una acción muy importante porque ya como que la credibilidad del Fondo Social se amplió de tal manera que ya el BESIE pues nos está viendo con ojos muy atractivos, de tal manera que la solvencia económica y financiera que tiene la institución le permite no solo contratar $100 millones, nosotros tenemos capacidad de contratar hasta $500 millones por el nivel de endeudamiento que tenemos como fondo, y que es una de las variables importantes que pueden permitir al fondo convertirse en banco. Si nosotros tuviéramos un nivel de endeudamiento allá por el 70-80%, como que la cosa estaría complicada, ¿verdad? Porque eso sería más complicado, pero hoy no, el fondo puede crecer ya en el fondo operativo, viéndolo como banco, y con capacidad de endeudarse mucho más. Repito, mínimo 500, 600 millones de dólares. Y transitar a un banco, pues, entendería, por lo que me ha explicado, presidente Chévez, es que el fondeo, uno de los elementos que se sumarían al fondeo es del dinero que ya daría de la gente, que bajo estas transacciones financieras darían dinero para tener un crédito favorable para vivienda. Digamos, sería uno de los aspectos que en principio fortalecerían las finanzas, aunque también con estimaciones y datos podría ser más o menos fuerte respecto a los otros certificados de inversión o el financiamiento de instituciones externas. Vamos a ver, el fondo podría fortalecerse porque al captar recursos del público estaríamos en la capacidad de dar créditos de corto plazo. ¿A quién? En primer lugar, mi recomendación sería el sector de la construcción, porque uno de los problemas que tenemos hoy por hoy para generar vivienda de interés social es que los constructores no tienen el financiamiento ad hoc para que las viviendas salgan con bajo precio. ¿Por qué? Porque los costos financieros de los créditos locales son altos, para el sector de la construcción son altos, y eso pues porque el acercamiento que nosotros tenemos con el sector de la construcción es muy cercano, ¿verdad? Y obviamente una de las cosas que ellos se quejan son 3 fundamentales: el tema del fondeo, ¿verdad? Que no hay plata. Peor si se trata de proyectos de interés social, la banca no está dando para vivienda de interés social. 2, se quejan, y esa es una realidad, la tardanza en los procesos tramitológicos. 3, el tema de medio ambiente. Entonces, como que hay limitaciones, ¿verdad?, que de alguna manera afectan para que podamos tener disponibilidad de vivienda de interés social y poder satisfacer esa demanda totalmente insatisfecha que tenemos ahorita. Digo esto porque algunos comentarios que se dijeron es que en el Fondo Social no atendemos a la gente, que rechazamos mucha gente, etcétera, etcétera. Pero no, el Fondo Social es la única institución financiera del país que damos a lo que es vivienda de interés social el 6% de interés anual, Carlos. Eso implica viviendas que hasta 38.900, la familia sabe que en el Fondo Social va a tener una tasa anual del 6%, desde que la escritura hasta que termina de pagar su crédito. Que eso esa tasa de interés no la encuentra en ninguna institución financiera, pues obviamente hoy por hoy, ¿verdad? Así es que contestando puntualmente la consulta suya, sí tenemos las variables adecuadas para convertirse en banco, cuidando, obviamente, no
alejarse de la función principal para lo cual fue creado el Fondo Social para la Vivienda. Tengo un minuto antes de irme a la pausa. Para usted, ¿cuáles serían las claves para cuidar justamente esta variable de que no se convierta como un banco comercial y que ponga altas tasas de interés o que haga difícil el acceso a crédito tanto a constructores, pero principalmente la clave es hacia las familias que requieren financiamiento para una vivienda propia? Una clave fundamental es, o un reto, digo yo, es el fondeo adecuado, Carlos, porque aún siendo fondo social ahorita como estamos, los costos de las tasas de interés no nos permiten seguir dando tasas bajas, sumando a que en la última reforma de la ley de pensiones se nos cortó esa posibilidad que tenía el Fondo Social de captar el 3.85% de la masa que captan las AFP, siempre en beneficio de la gente más necesitada. Ya cuando se abrió esa oportunidad, a la fecha que se cortó con la reforma, ya habíamos captado 74 millones de dólares, que ya con 74 millones de dólares tenemos una buena cantidad de familias atendidas con tasas del 6%. Pero ahorita, ¿qué pasa? Aún los intereses del crédito del BESIE no bajan del 4,5% al 5%. Si usted le pone el costo operativo, que sean 2,5%, lo mínimo, ya se pasa del 7%, entonces ¿qué implica? Que vamos a estar dando una tasa subsidiada del 6% con un margen negativo. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que la captación de recursos de corto plazo pueden ayudar, repito, a dar créditos a la construcción y mezclar esa masa de captación con los créditos que tenemos para poder conservar las tasas de interés que hasta el momento tenemos. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco más de las políticas del Fondo Social para la Vivienda, los créditos otorgados por programas, el balance que se tiene financiero de la institución y otros asuntos. Volvemos en minutos. De continuar platicando con él, vamos a establecer un enlace en este momento con Jennifer Flores, quien se encuentra en este momento en Instituto de Medicina Legal, porque hay una protesta del Sindicato de Empleados Judiciales. Adelante, Jennifer, buenos días con su reporte. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, un gusto saludar a la audiencia, por supuesto, de República. Como ya lo adelantaste, me encuentro frente al Instituto de Medicina Legal, donde empleados de este sindicato se han concentrado y al mismo tiempo han bloqueado la entrada principal de ese instituto. Ellos están en contra de la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se estaría creando, y recordemos que los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad recibieron el mes pasado a representantes de la Fiscalía General de la República, así como también al Gabinete de Justicia, quienes expusieron sus opiniones, por supuesto, al respecto del proyecto de la Ley Orgánica de Ciencias Forenses. En esos momentos estamos viendo cómo ellos están bloqueando la entrada principal de este instituto. Por supuesto, están en contra a esta propuesta que contempla que el Instituto de Medicina Legal pase a convertirse en el Instituto de Ciencias Forenses, que tendrá como finalidad, por supuesto, la prestación de los servicios periciales de forma autónoma, contribuyendo, por supuesto, a la investigación y al delito. Eso es lo que está pasando acá en el Instituto de Medicina Legal. Estamos viendo cómo se han comenzado a concentrar y han impedido el ingreso del personal y en teoría además han informado que en el transcurso del día estarían paralizando labores a nivel nacional. Esa es la situación que se está generando acá, compañeros, en el estudio. Ellos están, por supuesto, como les decía, en contra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esta es la situación, Carlos. Como te adelanto, vamos a tratar, por supuesto, nosotros de quedarnos acá y de brindarles una nota completa para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre en la emisión del mediodía. Regreso a la señal con ustedes, compañeros. Buenos días. Perfecto. Jennifer, gracias entonces por su reporte. En este momento, tome nota, hay una protesta de sindicatos de empleados judiciales en los alrededores del Instituto de Medicina Legal y, como lo ha mencionado la periodista Jennifer Flores, esto se va a ampliar en la próxima emisión de Teleprensa. Entonces nosotros continuamos acá sobre este tema de vivienda, pero parte de la realidad y las dinámicas de la realidad del país en los últimos días, presidente Chévez, del último día de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero regresando al tema del Fondo Social para la Vivienda, y uno de los puntos aquí claves es, en un balance de 5 años de gestión, uno de los indicadores que resulta clave ver es la cantidad de créditos ofrecidos, pero también cuántas familias salvadoreñas lo han recibido. Si hacemos un balance, un contraste entre los
los datos que se dispone por el Fondo Social para la Vivienda, de cuántos créditos se han otorgado respecto a los últimos 10, 15 años atrás, cuál es el balance que se tiene de esto, primero, y segundo, en cantidad de fondos y en cantidad de familias favorecidas. Bueno, con mucho gusto, Carlos. Nosotros en el quinquenio otorgamos 30.437 créditos, repito, 30.437 créditos con una inversión histórica, Carlos, de 543 millones de dólares, arriba de ese valor, y el impacto en la familia salvadoreña ha sido que 127.800 salvadoreños y salvadoreñas ya disponen de una casa propia, obviamente financiada por el Fondo Social para la Vivienda. Este impacto o estas cifras que mencionamos nos permitió bajar el déficit habitacional cuantitativo en un 46%. Relacionado a la meta que establecimos en el plan quinquenal de bajar 2 puntos porcentuales, gracias a Dios y al esfuerzo pues y al apoyo de todo el personal, bajamos en 3.2 puntos porcentuales. Esto implica, Carlos, un cumplimiento del 162% de la meta establecida al inicio del quinquenio. Y esto pues obviamente son resultados muy buenos que nos satisface a nosotros. Ahora, esto es en números, número de créditos, impacto en la familia, impacto en el déficit cuantitativo habitacional. Pero obviamente el Fondo Social ha hecho cosas en el aspecto cualitativo importante, ¿verdad? Estamos dejando una sucursal en el Paseo General Escalón. Mi principio fundamental de gestión fue servicio al cliente, atención al cliente. Me di cuenta que para llegar al centro de San Salvador la gente tenía o temor o dificultades. Entonces tomamos la decisión de instalar una sucursal en un lugar accesible, seguro, con parqueo suficiente, la sucursal Paseo. Pero en ese mismo espíritu nos acercamos a nuestros compatriotas en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y Maryland. Ahí hay 3 ventanillas en cada uno de los consulados de El Salvador, ¿verdad? La primera fue en Los Ángeles, California, la segunda fue en Long Island, Nueva York, y la última en Silver Spring, en Maryland, para atender todo el distrito de Washington, D.C. Pero también estamos dejando un edificio de usos múltiples. Esto es una cuestión que a mí particularmente me satisface porque era un terreno casi inutilizable, que había parqueo de unos pocos vehículos, de empleados y funcionarios del fondo, pero que tomando la decisión de sacarle el mayor beneficio a los recursos, formulamos el proyecto de construcción. Ahí tenemos un edificio de 4 niveles donde siempre el parqueo se mantiene, pero tenemos un salón de usos múltiples que antes cualquier actividad del fondo había que pagar un hotel. Hoy lo hacemos todo en ese edificio. También se convierte en la sala o diríamos en el comedor del personal del Fondo Social, un lugar digno, aseado. Ya no se tiene que comer en las oficinas, arriesgando pues que los roedores afecten el lugar de trabajo. Además de eso, pensando en el servicio al cliente, Carlos, pasamos de 120 puntos de pago a 1.400 puntos de pago en función a que el cliente se le facilite pagar su cuota en forma oportuna y sin ninguna complejidad. ¿Cómo lo logramos? A través de convenios con los diferentes bancos para que el personal o el usuario del fondo no tenga que pedir permiso, no tenga que ir a hacer colas, no tenga que aguantar hambre, no tenga que aguantar lluvia ni sol, sino que cerca de su trabajo hay un banco donde esas ventanillas de ese banco se han convertido en puntos de pago a nuestros usuarios. ¿Qué logramos? Logramos 2 cosas importantes. Una, bajar el índice de mora, que para este mes de mayo, sí, bajamos abril, bajamos el índice de mora, Carlos. Aquí tenemos los indicadores financieros al 2.79
4%. Ya estamos tocando índices de mora del sistema financiero. ¿Cómo lo logramos? Facilitándole al cliente que pague su cuota de la mejor forma, de lo más fácil, sin pérdida de tiempo. En el 2014, para agarrando el quinquenio nada más, teníamos una mora del 6.04%. Lo hemos bajado al 2.79%. Esto implica una disminución de 3.25 puntos porcentuales, que este es un esfuerzo extraordinario. Pero si yo me voy un poco más allá, en el 2009, que fue mi primer llegada al Fondo Social, en esa época la tasa de mora era del 13.4%. Al 2.79, pues eso se ve la labor que hemos hecho pensando obviamente en facilitarle al cliente, servicio al cliente, atención al cliente y satisfacción al cliente. Y eso nos ha permitido también, Carlos, algunas variables financieras que quisiera darlas en muy poco tiempo. En el 2009 teníamos una cartera de 926 millones de dólares. Con todo eso que hemos hablado, hoy tenemos una cartera que supera los 1.215 millones de dólares, con un crecimiento importante, aún cuando ya estamos en la tercera generación de otorgamiento de crédito, porque los primeros créditos que se dieron, ya sea a 20, a 15, a 20 años, esos ya se pagaron, porque tenemos 45 años de existencia. Aún los dos, en la segunda generación, de igual manera, y estamos ya en la tercera generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que se han venido cancelando los créditos, la tendencia de crecimiento no ha dejado de ser, que es un reto para la persona que llegue al Fondo Social. Mantener ese crecimiento, porque eso es lo que ha permitido el fortalecimiento del patrimonio del Fondo Social. Tenemos también las captaciones, esta facilidad de darle al cliente que en poco tiempo, cerca de su trabajo, pague. Logramos la captación, en el 2009 era de 101 millones de dólares. En el 2018, que acabamos de cerrar, fueron 151 millones de dólares la captación. Para este año creemos que vamos a llegar arriba de los 153 millones de dólares. ¿Qué permite esto? Bajar la mora, tener flujo natural del fondo para seguir atendiendo a la familia salvadoreña. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar ampliamos otra serie de elementos y si tenemos preguntas, comentarios de nuestros amigos de la audiencia del trabajo del Fondo Social para la Vivienda. Regresamos. Leemos algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Preguntan al presidente del Fondo Social para la Vivienda: buenos días, si yo firmé un contrato por 25 años, ¿por qué me obligaron a pagar 5 años más sin consultarme? Y así hay muchos casos, no entiendo la palabra ahí, una respuesta del por qué pagamos 30 años. Bien. Rafael Hernández Cisneros: si bien es cierto, el Fondo Social para la Vivienda ha subido sus techos en el otorgamiento de créditos, la gente que gana poco solo tiene acceso a créditos bajos que le permiten comprar casas en Soyapango, Apopa, etcétera. ¿Por qué no alargar el plazo para que la gente reciba más? Bien, esa es una pregunta, Rafael Hernández Cisneros, para el presidente del Fondo Social para la Vivienda, que nos acompaña esta mañana. Entonces, una reacción sobre estos comentarios. En el primer caso me llamaba la atención de que se había tomado una decisión sin su consulta y una ampliación sobre el tema de su pago. Mencionaba 5 años, por lo que pude entender. Sí. Y en este último es el otorgamiento de ciertos tipos de casas, algunas casas que pueden ser recuperadas, otras del Fondo Social, que son en zonas con dificultades también de seguridad pública. Sí, bueno, en el primer caso, Carlos, con mucha propiedad y contundencia puedo decir, el Fondo Social no puede tomar una medida arbitraria, sino que en los contratos que firma la persona está contemplado que si hay atraso, mora, obviamente para beneficiar a la gente, y ese es un buen punto que ya lo vamos a ampliar, todo lo que se acumula en capital en mora, eso se tira al vencimiento. El Fondo Social tiene la política, al menos 5 condiciones, Carlos, de beneficio a la gente que cae en mora, precisamente porque uno de los intereses del fondo es que la familia conserve su vivienda. Tenemos condiciones, por ejemplo, si la pareja tomó la casa y después quedó uno solo trabajando, hay ajuste de cuota, porque ya uno solo no va a poder absorber la cuota total. Si
si la mora ya se prolongó, porque hay muchas familias que desconocen de estas condiciones y caen en mora y sencillamente dejan que la mora crezca y no se acercan al fondo. Todo ese capital que se dejó de pagar se tira al vencimiento. ¿Qué pasa? Al vencimiento hay un saldo. Entonces el fondo le dice, bueno, mire, tiene un saldo, si usted lo puede pagar de una sola vez, páguelo. Si no, el fondo le da hasta 5 años por eso es que se prolonga, ¿verdad? Claro. Ahora, también tengo entendido que hubo una época en que daban el tipo de financiamiento con tasa de interés ajustable. ¿Qué quiere decir esto? Que podía comenzar con una tasa pequeña, ¿verdad? Y se le iba ajustando de acuerdo al incremento de salario. Eso también permitía alargar el plazo, pero eso está en los documentos que firmaron. Eso es contestando la pregunta de ellos. Ahora, las condiciones para que usted no tenga ese problema, acérquese al fondo. Si se queda sin trabajo, el fondo le da hasta 1 año de periodo de gracia para que él pueda pagar solo lo que es el seguro de la vivienda, lo que es los intereses, y el capital se pasa al vencimiento, que ya dije, al final se le pide la opción de pagarlo totalmente o tiene 5 años de plazo adicional. Esa es una de las condiciones especiales. Ningún banco le da 1 año de periodo de gracia para que usted se ponga al día. Otra cosa es el ajuste de cuota. Ya dije, si uno de la pareja se queda sin trabajo, se le puede ajustar la cuota. El refinanciamiento, si ya la cantidad en mora es considerable, entonces se le da la opción al usuario de que haga un refinanciamiento. ¿Qué significa el refinanciamiento? Tomar el saldo del crédito en ese momento y sumarle lo que tiene en mora, los intereses en mora. Entonces, en ese sentido, la cuota le crece un poquitito, pero sigue conservando su vivienda. También las cotizaciones, si una familia cae en mora y alguno de los que está en el crédito tiene cotizaciones en el Fondo Social, en una forma democrática y a través de su actualización se toma, es una de las formas, se toma de ese saldo de cotizaciones y se le pone al día su crédito sin que tenga que desembolsar. Y así podemos hablar de muchas cosas más, que lo que permite, Carlos, es que la familia conserve su vivienda, que repito, es uno de los objetivos principales del Fondo Social para la Vivienda. Tengo que cerrar, presidente, solo una última consulta. Lo ha mencionado usted en el segmento anterior, aumento del patrimonio para el Fondo Social, facilidades de pago, disminución de la mora, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, según los datos que tiene el Fondo Social, que en los últimos años la cantidad de números de créditos escriturados ha disminuido. Por ejemplo, en 2014 5.972, 2015 fue la excepcionalidad, 7.559, 2016 5.941, 2017 5.713, 2018 5.189. ¿Qué ha pasado? Que la cantidad de créditos ha disminuido. Dos cosas. Bueno, la inversión en el quinquenio es histórica, es lo más, sí, la mayor en función a todos los quinquenios anteriores. Pero en estos últimos años, si usted hace memoria, la calificación del soberano cayó. Es decir, calificaron más al gobierno porque cayó en un impago. Como somos institución de gobierno, eso nos impactó a nosotros, no porque el fondo no estuviera bien, sino por ser parte del Ejecutivo. Entonces, nos bloquearon los desembolsos, y tengo que decirlo así claramente, sí, las dos instituciones donde teníamos habilitaciones para poder seguir atendiendo a la familia, nos bloquearon alrededor de $30 millones. Imagínense lo que la institución hubiera hecho con esos desembolsos de $30 millones. Esa es una de las razones por las cuales bajamos. Dos, ya lo habíamos mencionado, la carencia de vivienda de interés social, que es la mayor demanda que tenemos, eso se ha venido para abajo. Si nosotros vemos las estadísticas de inversión en lo que es vivienda nueva, ha venido para abajo. Entonces son dos razones fundamentales por las cuales se tuvo esa variante. Sin embargo, como usted bien lo dijo, en el año 2015 fue la inversión más alta, 143.3 millones de inversiones en el año. De ahí, en el 2016, si no me equivoco, en el 2017 fue que tuve el problema de calificación del soberano y eso pues nos limitaron los desembolsos. Y usted sabe que todo negocio, si no hay capital de trabajo,
no se pueden mover las actividades. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, presidente Chévez, por haber estado con nosotros, Carlos, y darnos una lectura del trabajo del Fondo Social para la Vivienda. Y hay muchísima información más, así es que contentos de dejar una institución sólida, con suficiente capacidad económica para seguir adelante y repito, lista para hacer cualquier cambio de acuerdo a la opinión del presidente electo. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. Nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.